Retroalimentación de base de datos en SQL Server. Vamos a ver lo que es cómo crear una base de datos, cómo eliminar esta base de datos, crear, modificar y eliminar una tabla. Para iniciar el SQL Server lo encontramos en el menú inicio de Windows, buscamos lo que es la carpeta donde está instalado, acá Microsoft SQL Server Tools, y buscamos lo que es la opción del Server Management Studio 18. En este caso damos clic y nos va a iniciar lo que es el SQL Server. Por defecto nos aparece el nombre del servidor. En caso de que no apareciera, lo podemos buscar desplegando lo que es acá el combo y buscamos Browse for More. Nos abre esta ventanita y acá desplegamos lo que es los Database Engine y vamos a encontrar nuestro motor de base de datos. Lo seleccionamos y damos clic en conectar. Por defecto nos aparece lo que es el explorador de objetos, donde vamos a poder ver todas nuestras bases de datos. En caso de que nosotros cerremos lo que es el explorador de objetos, lo vamos a encontrar en el menú View y luego en la opción que dice explorador de objetos, o presionamos la tecla F8. Para comenzar vamos a ver lo que es donde se encuentran nuestras bases de datos. Acá nosotros vemos una carpeta que se llama Database. Si nosotros hacemos clic en el más, nos va a desplegar todas nuestras bases de datos, y de acá nosotros podemos ver de cada una de ellas sus respectivas tablas. Vamos a crear una nueva consulta o un new query y vamos a comenzar. Por ejemplo, algunos me preguntan cómo ver las bases de datos que existen en el motor de SQL Server. Para eso existe un procedimiento almacenado que se llama SP-database. Ya sabemos que para ejecutar un procedimiento almacenado ponemos execute, o la versión recortada colocamos el nombre del procedimiento almacenado, databases, punto y coma. Como solo tenemos una línea de código, no es necesario seleccionarla. Presionamos lo que es el botón execute y nos debe demostrar lo que son la lista de todas las bases de datos que nosotros tenemos en nuestro motor. Acá podemos ver que dice que tenemos 14 bases de datos, incluye todas las que tiene por defecto SQL Server. Con este procedimiento almacenado podemos ver todas nuestras bases de datos. Ahora vamos a crear una base de datos. Ya sabemos que existe el comando create database, que me permite crear una base de datos. Nosotros colocamos create database y seguido el nombre que le vamos a poner a nuestra base de datos. Para crear una base de datos tenemos un nombre de base de datos, tenemos 128 caracteres disponibles para colocar el nombre. Le voy a poner en este caso ventas software y voy a colocar punto y coma. Cuando ya tengo varias líneas de código en la consulta, necesito seleccionar solo los bloques de código que voy a ejecutar. En este caso solo quiero crear la base de datos. Voy a seleccionar acá y voy a presionar el botón de ejecutar. Nos aparece la confirmación acá abajito de que los comandos han sido ejecutados correctamente. Ahora bien, para usar o para poder crear tablas en esta base de datos, nosotros debemos de establecer esta base de datos en uso. Hay dos opciones. Una es desplegando lo que es este combo de los motores de base de datos y buscamos lo que es la tabla que acabamos de crear, y acá podemos ver que ya existe ventas de software.
Si yo selecciono, se va a reemplazar y va a quedar por defecto ventas de software. Pero nosotros sabemos que por código existe el comando use, donde nosotros colocamos el nombre de la base de datos que queremos usar, luego punto y coma, y seleccionamos esta línea, la ejecutamos y podemos ver acá que se va a cambiar a nuestra base de datos ventas de software. Entonces ya podemos crear tablas dentro de esta base de datos porque ya la estamos usando. ¿Cómo se crea una tabla? Para crear una tabla nosotros tenemos el comando create table. Seguido debemos de colocar el nombre de nuestra tabla. En este caso yo le voy a poner clientes. Recordar que los nombres de las tablas deben ir en plural. Todos los de las tablas deben ir en plural. Paréntesis, y dentro de los paréntesis vamos a comenzar a definir lo que son las columnas de nuestra tabla. Tenemos que recordar que cada columna tiene un tipo de dato asociado, ya que puede almacenar diferentes valores, por ejemplo valores numéricos, valores de tipo cadena. Entonces eso ya nosotros ya lo sabemos, que existen tipos de datos para definir columnas. Entonces, ¿cómo se define una columna? Colocamos el nombre. Otra cosa que solemos hacer es que por regla general o por buena práctica, la primera columna es la llave primaria. Nosotros identificamos las llaves primarias como ID de identificación, le ponemos ID y seguido definimos lo que es el tipo de datos. En este caso puede ser IN. Luego manejamos también que las llaves primarias sean autoincrementables, o sea que los valores de la llave primaria se generen ellos solitos. Entonces utilizamos el identity, colocamos identity y definimos los valores 1,1. El primer valor del identity me dice el valor inicial del primer registro. El segundo valor me dice en cuánto se va a incrementar. En este caso se va a incrementar de 1 en 1. Luego voy a definir lo que son las restricciones. Las restricciones son aquellos valores que definen a la columna como llave primaria. Si puede tener valores nulos o no nulos. Entonces esas son restricciones. En este caso la primera columna va a ser nuestro primary key. Para agregar otra columna ponemos una coma, seguido colocamos el nombre, en este caso el cliente, que va a ser otra columna, y le definimos el tipo de datos. En este caso yo le voy a poner varchar, y los varchar nos pide que definamos una longitud. Por ejemplo, le voy a poner 50 caracteres de espacio disponible para almacenar un posible nombre. Coloco la restricción. Por defecto, si yo acá pongo coma, la columna se va a almacenar como valor nulo. Si yo quiero que no sea valor nulo, entonces le voy a poner not null. Voy a agregar otra columna que va a ser apellido, por ejemplo. Le voy a poner siempre varchar 50 y que tampoco sea null. Voy a poner not null. Aquí apellido, y por último voy a agregar uno que sea, por ejemplo, género, y voy a colocar que solo acepte si es masculino M, si es femenino F. Entonces yo le voy a poner un tipo de datos que ya conocemos, que es el char, ¿sí? Que almacena caracteres. En este caso, como solo voy a almacenar o F o M, entonces voy a colocarle 1, un espacio de 1. La restricción va a ser not null, y listo. A la última columna no es necesario que yo le defina o yo coloque lo que es una coma, pero si yo pongo la coma, pues no pasa nada. Luego, al finalizar la definición de lo que es nuestra tabla, vamos a poner punto y coma.
Ahora bien, como les decía, el identity lo que hace es crear columnas con valores autogenerados. ¿Sí? Los valores se van a generar automáticamente y cuando hacemos un insert no es necesario especificarles un valor. Entonces, el primer valor que le definimos al identity es el primer valor o el valor inicial del primer registro. El segundo valor del identity es el incremento, si se va a incrementar de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, entonces nosotros le definimos. Y podemos hacer una prueba. En este caso yo voy a crear, acá voy a seleccionar qué pasa si yo ejecuto en este momento así todo este código. Pues me va a dar un error porque me va a decir que ya existe esta base de datos, entonces acá va a dar error. Entonces, como solo quiero crear esta tabla porque este código anterior ya lo ejecuté, entonces solo selecciono lo que es Create Table. Lo voy a seleccionar y voy a presionar mi botón Execute. Esperamos el resultado, que en este caso debería de ser exitoso si nosotros no tenemos ningún error en la definición de nuestra tabla. Acá puede decir que la consulta se ha ejecutado exitosamente. Vamos a verificar. Yo voy a refrescar acá en la carpeta de base de datos. Acá voy a refrescar y debe de aparecer una base de datos llamada ventas software. Si aparece, debemos de desplegar para poder nosotros ver. Acá podemos ver ventas software, nuestras tablas. ¿Dónde están nuestras tablas? Pues desplegamos acá en nuestra base de datos, nos vamos a la carpeta tablas, desplegamos y vamos a ver que en efecto debe de haber una tabla llamada clientes que tiene los siguientes atributos. Acá despliego la tabla y voy a poder ver en la carpeta columnas todas las columnas que yo definí en mi código para crear lo que es mi tabla clientes. Vemos que en efecto están todas las columnas de mi tabla clientes. Perfecto, entonces ahora veamos si es cierto que el ID o la llave primaria es autoincrementable. Vamos a hacer un insert into rápido y acá voy a poner clientes. Voy a definir lo que son las columnas que le voy a pasar, en este caso es nombre, coma apellido, coma género, y le voy a definir por acá para ver si en realidad se crea el ID. Yo voy a retornar acá output. Este comando me permite a mí obtener el ID que se ha generado. Voy a poner insert acá, inserter punto la propiedad o como yo le llamé a mi llave primaria, en este caso ID, y después le voy a pasar los valores que voy a guardar. En este caso voy a guardar, por ejemplo, entre comillas simple Juan, coma el apellido entre comillas simple, por ser Barchar coloco Pérez, por ejemplo, coma, y voy a guardar el género, en este caso va a ser masculino. Voy a poner punto y coma. Si yo ejecuto este código me va a devolver con el comando output el ID que se generó a partir del identity. Voy a ejecutar y voy a esperar el resultado. Entonces puedo ver que el primer valor del primer registro es 1, este que puse acá. El siguiente debería ser 2 porque se va a incrementar en 1. Veamos si es cierto. Voy a reemplazar acá, por ejemplo, Ana siempre Pérez, solo le voy a poner acá F. Voy a ejecutar y debo de ver el siguiente ID que se generó. Podemos ver que el ID generado de la llave primaria es 2, ¿sí? Este comando, el output, es muy importante, les va a servir mucho para cuando estén generando, por ejemplo, facturas donde necesitan el ID del encabezado en el detalle. Entonces ustedes ya van a poder obtenerlo a partir de esto. Bien, entonces voy a crear otra tablita por acá. Voy a poner
create table, a esta le voy a poner órdenes y paréntesis, voy a poner punto y coma acá, y dentro de los paréntesis voy a definir las columnas que va a tener mi tabla órdenes. En este caso voy a poner que la llave primaria se va a llamar id de tipo in, igual que sea identity, porque quiero que sea autoincrementable, ¿sí? Igual que comience el primer registro en 1 y que se incremente en 1. Voy a definir como primary key, poner una segunda columna que es, estas órdenes van a estar relacionadas con los clientes, ¿ya? Entonces voy a poner mi columna id clientes, que hace referencia a la tabla clientes. Entonces, importante, si yo defino una llave foránea, debo de saber qué tipo de datos es el que fue colocado en la tabla con la que se está relacionando, en este caso clientes. Entonces yo voy a ver que la llave primaria de clientes es del tipo in, entonces cuando se convierta en llave foránea debe ser del mismo tipo. Entonces voy a colocar in, voy a poner que no sea null, entonces pongo not null, y que se relacionen las referencias con la tabla clientes, coma, para seguir agregando más columnas. Entonces voy a ponerle, por ejemplo, fecha envío, por ejemplo, le voy a poner que sea del tipo day y que sea not null. Acá no le voy a colocar la coma para que veamos que funciona el último o la última columna con coma o sin coma. Entonces voy a seleccionarla, voy a darle a ejecutar. Los comandos han sido ejecutados exitosamente. Voy a verificar, me voy a ir a mi tabla, a la carpeta tablas, voy a ir al botoncito refrescar y voy a esperar a que cargue para que me muestre la tabla que yo acabo de crear. En este caso debe de aparecer una tabla órdenes con la columna id clientes y fecha envío, hasta órdenes, y las columnas son id clientes, fecha de envío. Acá podemos ver que me identifica que el id es primary key, el id cliente es foreign key, fk foreign key y pk primary key. ¿Ya? Entonces ya tengo dos tablas creadas. Ahora lo que voy a hacer es que yo voy a insertar un registro, por ejemplo a órdenes. Voy a colocar insert into órdenes. Acá el IntelliJ de SQL Server me dice que existe órdenes. Le voy a colocar las columnas que quiero dar, en este caso de clientes, coma, fecha de envío. Igual voy a ver si es cierto que me está auto generando la llave primaria. Voy a poner output y después voy a poner insert, ¿sí? Punto el id. Luego le voy a pasar los values, o sea, los valores que voy a guardar en la tabla órdenes. En este caso debo de guardar un id de cliente existente. Si se recuerdan, nosotros tenemos dos clientes, uno con id 1 y el otro es con id 2. Entonces voy a colocar, por ejemplo, id 2 en clientes, y la fecha de envío le voy a poner la fecha actual, la que sería la fecha del sistema. Voy a utilizar la función getDay, que es de SQL Server, y lo que me permite es establecer la fecha actual del sistema. Voy a poner punto y coma, y si yo ejecuto esto debe de insertar y devolverme el id que se ha generado. En este caso le voy a dar aquí al botoncito ejecutar, voy a esperar el resultado y puedo ver que se generó un id 1.
por ser el primer registro, el valor inicial es 1. Entonces podemos ver que funciona el identity. Ahora bien, me preguntan también cómo hacer para mostrar las tablas que existen o que tengo creadas en mi base de datos. Para eso podemos ocupar lo que es un procedimiento almacenado que se llama sp-tables y colocamos arroba acá para decirle que sean las tablas de nuestra base de datos actual. Table owner, le decimos que sea igual a los objetos de base de datos. Todos los objetos de base de datos son las tablas. Colocamos acá database object y colocamos punto y coma. Este procedimiento almacenado me permite ver todos los objetos de mi base de datos y todos los objetos son mis tablas. Lo selecciono y le doy clic en ejecutar y me debe de mostrar la lista de las tablas que yo tengo en mi base de datos actual que está en uso. En este caso la base de datos es ventas software y puedo ver que tengo dos tablas, una que se llama clientes y una que se llama órdenes. Bien, entonces ya puedo yo seguir creando mis tablas y recordar que las tablas deben de tener nombres únicos, así que si yo ya tengo una tabla órdenes, ya no puedo crear otra tabla que se llame órdenes. Eso es muy importante, si no nos va a estar dando errores. Bien, entonces vamos a hacer otra cosa que muchos tienen duda, es cómo después yo de haber creado mis tablas, cómo hago para agregar más columnas, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo agregar más columnas. Para eso existe el comando que se llama alter table. En este caso yo le voy a poner que mi tabla órdenes, ¿sí? Le voy a agregar, le voy a poner acá add una columna llamada fecha orden. Le voy a decir que sea del tipo day y que tenga la restricción de not null, ¿sí? Entonces voy a seleccionar mi código. Vean, comando alter table, la tabla a la que quiero modificar porque le voy a agregar una nueva columna. Comando add, seguido del comando add coloco el nombre de la columna que voy a agregarle a mi tabla órdenes, le coloco el tipo de dato y la restricción. En este caso le voy a decir que las fechas de orden deben de ser obligatorias. Entonces voy a seleccionar y voy a presionar el botón ejecutar. Y acá aparece un error, dice que no se puede modificar la tabla porque ya tiene valores especificados, y este error se debe a que le estoy diciendo que debe de tener una restricción, y la restricción es que no acepte valores nulos. Y yo en mi tabla órdenes, si yo hago un select por acá, voy a hacer un select asterisco from. Recordemos que el select asterisco from lo que hace es traer todos los registros de una tabla. En este caso voy a pedir todos los registros de la tabla órdenes. Entonces yo voy a ejecutar y me va a devolver los registros. Ahora bien, como yo ya tengo un registro y estoy queriendo agregar una columna y que no sea not null, o sea, es algo ilógico, porque si le estoy diciendo que sea not null y ya tengo un registro, me va a pedir un valor inicial, ¿ya? Entonces no puedo hacer esto, ¿sí? A diferencia, si yo no tuviese un registro, ejecutar esto no tendría ningún problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decidir que entonces ya no sea not null, sino que null. Ahora bien, voy a seleccionar, voy a ejecutar y voy a esperar el mensaje de éxito. Podemos ver acá el mensaje de los comandos completados
voy a ir a mi tabla y verificar si en realidad se agregó una columna. Selecciono la carpeta Tables, refresco, vuelvo a desplegar lo que son las columnas de la tabla órdenes para verificar que se haya agregado lo que es la columna fecha órdenes. Voy a desplegar acá columnas y veo que tengo fecha orden del tipo day y que le puse que aceptara valores null. Ahora yo si hago un select nuevamente a la tabla órdenes, puedo ver acá que ya tengo mi registro con la columna nueva que se llama fecha orden, pero con valor nulo. Ahora bien, pero ¿cómo hago yo si yo quiero que obligatoriamente los campos o las columnas que estoy agregando sean not null? Para eso lo que le voy a decir es que por defecto tenga un valor, ¿sí? Cuando cree esa columna. Entonces vamos a ver cómo se agregan varias columnas en una sola instrucción. Para eso voy a hacer alter table, voy a poner mi tabla, la que quiero modificar, en este caso órdenes, y seguido voy acá a hacer add, agregar. Cuando vamos a hacer múltiples líneas en una sola instrucción es recomendable hacer uso de la tabulación. En este caso voy a decirle que voy a agregar dos columnas a mi tabla órdenes. Entonces voy a agregarle una que se llame estado y le voy a decir que sea del tipo tinyIn, que sea not null, ¿sí? Y para que se pueda agregar esta columna le voy a decir que por defecto tenga un valor inicial. Voy a definirle acá con el comando default, entre paréntesis voy a definirle el valor inicial. Como tinyIn es un tipo entero, entonces yo en el default debo de poner un número entero. En este caso le voy a poner que el estado sea 1. Como voy a agregar otra columna, voy a presionar la tecla que me genera la coma y luego doy enter y puedo agregar acá todas las columnas que yo quiera. Voy a agregar otra columna que se va a llamar fecha registro, que sea del tipo day. Acá los comandos siempre, o los tipos de datos, hay que ponerlos como mayúscula. Day, le voy a decir que sea not null y que por defecto tenga un valor. ¿Qué valor? Por defecto quiero que tenga la fecha actual del sistema. Entonces vuelvo a hacer uso de la función getDate, abro y cierro paréntesis. Al finalizar todas las designaciones de las columnas que voy a agregar, voy a poner punto y coma. Ahora bien, ¿qué voy a hacer acá con mi alter table? Le voy a decir que a la tabla órdenes le agregue estas dos columnas y que como valor inicial tenga en el valor de la columna estado sea 1, en fecha registro tenga la fecha del sistema como valor por defecto. Voy a seleccionar este código que quiero ejecutar, presiono el botón ejecutar y ahora me dice que los comandos han sido completados con éxito. Si yo hago un select a mi tabla órdenes para ver qué contiene, puedo ver que mis datos que yo tenía al principio no han sido afectados. Cliente 2, fecha de envío, puedo ver la fecha orden está como null, vean, estado ya aparece como valor por defecto 1 y la fecha de registro tiene la fecha actual. Ahora bien, si yo tuviese 20 registros ya guardados en mi tabla y voy a agregarle columnas nuevas y le voy a definir valores por defecto, todos mis registros, mis 20 registros van a tener ese valor por defecto en sus columnas nuevas, así que es de tener mucho cuidado. Bien, otra cosa que podemos hacer es por ejemplo, también me preguntan cómo
modificar el nombre de una columna. Para modificar el nombre de una columna no se hace uso del comando alter table, sino que existe un procedimiento almacenado. Lo vamos a poner por acá, exec. El procedimiento almacenado se llama sp y se llama rename. ¿Ya? Espera el nombre de la tabla, ¿sí? En este caso debemos especificarle el nombre de la tabla, órdenes, y seguido le vamos a decir qué columna de esa tabla, órdenes, punto. En este caso la columna estado voy a modificar estado, y le voy a decir que de la tabla órdenes busque la columna llamada estado y que le asigne un nuevo nombre. El nuevo nombre le voy a colocar en estado orden, estado orden, y hay que pasarle un parámetro a este procedimiento almacenado y decirle que estamos modificando una columna, ya que este procedimiento almacenado puede modificar incluso el nombre de una tabla. Entonces le voy a poner acá punto y coma. Vean, el SPL rename me permite cambiarle el nombre a una columna de una tabla. Primer parámetro que le debo de pasar, o el valor del primer parámetro, es el nombre de la tabla, punto, el nombre de la columna que quiero modificar. Segundo valor del parámetro, el nuevo nombre de esa columna. En este caso se llama estado y lo quiero cambiar a estado orden, y le especifico que es una columna la que quiero modificar. Voy a seleccionar, acá puedo ver, voy a refrescar acá mi carpeta de columnas y voy a ver que debe de existir acá estado, ¿sí? Cuando yo ejecute esto ya no debe llamarse estado, sino que estado orden. Voy a seleccionar y ejecuto. Vamos a esperar que aparezca el mensaje de éxito por acá, query execute successfully. Entonces voy a mi carpeta de columnas de la tabla órdenes, voy a refrescar y puedo ver que ahora es estado orden. Entonces esta es una de las formas de cambiarle el nombre a una columna. Bien, ahora ¿cómo elimino columnas de una tabla? Para eso, ahora sí hacemos uso del comando alter table. Especificamos la tabla a la que le queremos quitar una columna. En este caso voy a ponerle que sea órdenes, y le voy a decir que elimine drop column, una columna, y la columna se llama, en este caso voy a colocar lo que es fecha de registro, punto y coma. Voy a seleccionar, ¿sí? Y voy a eliminar esta columna, fecha registro. Voy a seleccionar, presiono ejecutar y aparece un error que dice el objeto de F órdenes fecha tiene objetos dependientes. ¿Ya? ¿Qué está pasando acá? Que yo no puedo eliminar una columna que tenga datos. La columna se llama fecha registro de la tabla órdenes. Yo le voy a hacer un select, acá la tengo, voy a ejecutarla y puedo ver que fecha registro tiene un dato. O sea, esta columna no la puedo eliminar porque está siendo usada. Entonces sí la puedo eliminar, pero hay que tener mucho cuidado. Les voy a enseñar cómo se hace. Voy a seleccionar nuevamente y voy a copiar esto que dice acá. Lo que aparece entre comillas simple es una restricción, y esa restricción es que existe esta columna con un dato. Entonces lo voy a copiar y lo que voy a hacer es eliminar
la restricción. Voy a poner acá alter table órdenes y voy a modificar, voy a eliminar en este caso la restricción que me permita eliminar esa columna a pesar de que tenga datos. Drop y voy a poner constraint, ¿sí? Pego la restricción que copié, en este caso acá me aparece, ¿sí? Lo que está entre comillas simple es la restricción que hay que eliminar. Voy a poner un coma y voy a seleccionar. Selecciono, voy a ejecutar y me dice que el comando ha sido ejecutado con éxito. Ahora voy a ejecutar nuevamente este código, pero lo voy a pasar acá para que quede ordenado. Ahora sí lo voy a seleccionar, ¿sí? Lo voy a ejecutar y tenemos que esperar a que diga que se ha ejecutado con éxito y podemos ver que en efecto el comando se ejecutó correctamente. Veamos si la columna desaparece. Fecha de registro, la voy a seleccionar y ya no está, ¿sí? Entonces, eliminando la restricción, voy a poder eliminar una columna que tenga datos. Ojo, esto es muy peligroso, ya que no es conveniente eliminarlo. O sea, a no ser que se nos pida que obligatoriamente esa columna ya no debe de estar, entonces aplicamos la eliminación de la restricción. Esa es otra forma, bueno, esa es la forma. Si no hubiese un registro, entonces no habría problema y eliminar la columna bastaría con drop column. Voy a crear una tabla para poder ver otros ejemplos. Voy a crear una tabla, por ejemplo, create table, tabla ejemplo, le voy a poner tabla ejemplo y voy a crearle solo dos columnas, una que sea el ID de tipo in, que sea not null. Bueno, cuando es primary key no es necesario especificarle que sea null o not null. Las columnas como llave primaria obligatoriamente son not null, ¿ya? Así que el primary key convierte la restricción a not null, por lo que obligatoriamente debe tener un valor. Coma, voy a establecerle el nombre de otra columna, voy a poner opciones, varchar, por ejemplo, de 250 y ya tengo mi tabla. En este caso se llama tabla ejemplo, va a tener un ID y opciones. Voy a seleccionar, voy a ejecutar, voy a esperar el mensaje, dice que ha sido correcto. Voy a refrescar mi columna, mi carpeta de tablas y veamos si aparece la tabla llamada tabla ejemplo. Lo que vamos a hacer es ver cómo cambiarle el nombre a una tabla. Vemos acá que tenemos nuestra tabla que se llama tabla ejemplo. Veamos qué columnas tiene. Tiene una ID y una que se llama opciones. Y vean, primary key in not null. Yo acá no le especifiqué que fuera not null, pero por el hecho de ser primary key es not null, ¿sí? Entonces, ¿cómo le cambio el nombre a una tabla? Vamos a hacer uso del procedimiento almacenado que se llama sp-rename, y en este caso solo le vamos a especificar lo que es el nombre de la tabla. Le puse tabla ejemplo, coma,
el nuevo nombre. En este caso quiero que ya no se llame tabla ejemplo, sino que usuario. Usuarios. ¿Sí? Voy a poner punto y coma y solamente esos parámetros. Voy a seleccionar y voy a ejecutar. Si aparece que se ejecutó con éxito, vamos a refrescar la carpeta. Acá dice con éxito y la carpeta tables. Voy a refrescar y veamos si aparece usuarios. Sí, en efecto aparece usuarios, ya no aparece tabla ejemplo, ya cambié su nombre. Las columnas siguen siendo ID y opciones. Perfecto, entonces ya podemos cambiar el nombre a una tabla. Y veamos cómo se eliminan las tablas. Bueno, voy a eliminar esta tabla usuarios. Coloco el comando drop table seguido el nombre de la tabla que quiero eliminar, en este caso usuario es usuarios. Voy a seleccionar acá usuarios, si le puse usuarios, veamos. Esta es otra cosa que hay que tener en cuenta. A veces hemos creado bien nuestro código, pero nosotros nos asustamos al ver esta línea roja. ¿Qué pasa con esta línea roja? El IntelliJ del SQL Server por momentos deja de funcionar, entonces deja de reconocer esas tablas. En este caso este error sí es válido porque esta tabla ya no existe. Entonces ahora se llama usuario. Entonces yo voy a seleccionar este código y debe de eliminarme esta tabla que se llama usuarios. Voy a seleccionar y voy a ejecutar. Dice que el comando se ejecutó correctamente. Voy a refrescar mi carpeta de tablas. Refresco y ya no debe existir usuarios. ¿Ven? Ya no está. Entonces ahora voy a eliminar, por ejemplo, mi tabla que se llama clientes. ¿Sí? Voy a eliminar clientes. Vean, drop table clientes. Selecciono, ejecuto y aparece un error que dice que no se puede eliminar el objeto cliente porque está siendo usado como referencia de llave foránea. Si vamos a ver nuestra estructura de nuestra tabla clientes, vemos que tiene ID, nombre, apellido, género, pero se relaciona con órdenes y acá está la relación, ¿sí? Entonces, como este cliente existe en estas órdenes, y como sé que existe, pues porque si yo hago el select asterisco from órdenes, me voy a dar cuenta que tengo un cliente, ¿sí? Entonces, ¿qué debo de hacer? Primero, eliminar lo que son las órdenes y después los clientes. Ahora bien, esto hay que tener cuidado, no todas las veces se elimina esto, porque a no ser que, por ejemplo, una factura se haya generado mal, entonces ahí sí veo. Pero esto lo debemos de controlar a través de nuestro software que vayamos a construir. Pero les voy a mostrar cómo se elimina. En este caso, lo que tenemos que hacer es primero drop table, seguido la tabla que tiene al cliente, en este caso se llama órdenes. ¿Sí? Primero voy a eliminar las órdenes y después coma mi tabla clientes. Vean, punto y coma. Si yo quiero seguir eliminando más tablas, pongo coma, escribo el nombre de la tabla, coma, y sigo agregando todas las tablas que yo quiero eliminar. En este caso va a ser clientes. Voy a seleccionar y voy a refrescar acá para que veamos. Sigo teniendo las dos tablas, clientes y órdenes, porque drop table clientes no me funcionó. Entonces vean, clientes, órdenes. Voy a seleccionar esto y voy a decir que primero me elimine las órdenes y después el cliente. Voy a ejecutar, voy a esperar que se ejecute correctamente y voy a refrescar la carpeta tables
y ahora ya no tengo tablas, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con las referencias a las que estamos haciendo. Si nos aparecen esos errores, pues ya sabemos qué hacer. ¿Cómo se elimina una base de datos? Pues para eliminar una base de datos tenemos el comando drop database. Seguido escribimos el nombre de nuestra base de datos. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Ventas software. Ventas software. Punto y coma. Voy a seleccionar, porque solo quiero ejecutar esta línea de código. Selecciono, presiono ejecutar y dice que no se puede eliminar la base de datos ventas software porque está en uso. ¿Cómo sé que está en uso? Pues acá está seleccionada ventas software. Hay una forma sencilla de eliminar una base de datos cuando está siendo usada, y lo que tenemos que hacer es cambiarnos a otra base de datos existente, y cuando nos cambiamos a otra base de datos pues dejará de estar en uso. Entonces yo en este caso voy a colocar acá use master, que es la base de datos principal, punto y coma. ¿Y qué va a hacer? Primero se va a cambiar a la base de datos master, y después, como ya se cambió de ventas de software a master, entonces master es la que está en uso. Ya voy a poder eliminar lo que es ventas software. Voy a seleccionar acá use master, drop database, ventas software. Selecciono, ejecuto, y ahora me dice que los comandos han sido ejecutados correctamente. Veamos si es cierto. Yo voy a irme a la carpeta database, refresco, y ya no debe de estar mi base de datos que se llama ventas software. Podemos ver que ya no está ventas 1, tienda de bicicleta, punto, ya no está, y ya hemos eliminado nuestra base de datos. Bien, repaso rápidamente cómo vemos nuestras bases de datos. Pues en la carpeta database o database desplegamos y aparecen nuestras bases de datos que tenemos creadas. Para crear nuevas bases de datos, nuestra base de datos master, o sea la base de datos que viene incorporada en SQL Server, nos da todos los permisos para poder hacer uso de permisos que permitan crear bases de datos, modificarlas, insertar registros y toda la administración. Podemos crear una base de datos, create database. En este caso íbamos seleccionando bloques de código, porque no, para poder dejar todo el código en este archivo. Ahora bien, después de crear la base de datos, la tenemos que poner en uso, porque si yo creo la base de datos y comienzo a crear mis tablas sin esto, creo mi base de datos y comienzo a crear mis tablas. ¿Dónde se van a crear estas tablas? No se van a crear en esta base de datos, porque nunca la puse en uso. Entonces, ¿en cuál base de datos se van a crear? En la que aparezca seleccionada en este desplegable. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Después de crear la base de datos, colocamos use más el nombre de nuestra base de datos que acabamos de crear. Después ya podemos comenzar a crear todas nuestras tablas. Ahora bien, les recomiendo que desde un principio deben de tener ya seguros que su base de datos, todas sus tablas y las columnas de sus tablas están bien escritas, han hecho las relaciones correctas. Entonces no van a necesitar hacer uso del alter table o del drop column o del add column, ¿sí? Entonces así que hay que hacer un análisis de nuestra base de datos que vamos a crear y verificar que todo esté correcto. Esto sería la realimentación de base de datos.